personalidad en psicología. La experiencia que se tiene en las etapas estatales se llama despertar y es conocida ampliamente por las tradiciones espirituales. Wilber sostiene que un enfoque integral verdaderamente abarcador debe incluir al menos estos dos factores principales del desarrollo humano. También señala lo que es realmente impresionante si lo piensas, que hasta ahora en la historia humana estas dos nunca se han reunido. Psicología transpersonal definitivamente nos acerca a un paradigma que, bien lo dice este texto, no se había contemplado, no se había tomado en cuenta, tan solo hace, ¿qué será? 4 o 5 generaciones, no vamos muy lejos. A los hombres y a las mujeres se les asignaban ciertas responsabilidades tan solo por determinar su crecimiento físico, ¿no? Nunca nos pusimos a ver si una persona, una mujer, un hombre, tiene la suficiente madurez o el suficiente desarrollo para adquirir ciertas responsabilidades. A final de cuentas, esto lo único que ha ocasionado el hecho de que no se tome en cuenta ni el crecimiento ni el despertar como dos cosas fundamentales del desarrollo humano, nos ha dado múltiples problemas sociales, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que vamos a suponer una mujer no, no está madura para a lo mejor casarse o para a lo mejor tener hijos, ¿no? Y culturalmente finalmente sigue todavía como que esa idea de que las cosas tienen que ser a cierta edad. ¿Sí, sí me explico? En este cuadro que nos presenta Wilber, habla un poco acerca de cómo uno puede estar en una cierta etapa y después, si lo comparamos con los estados de conciencia, pueden dar diferentes resultados, que eso es lo que señala con los colores que aquí nos ponen, ¿no? O sea, alguien que está, por ejemplo, en una etapa mágica, va a tener en los siguientes estados de conciencia, va a tener una experiencia totalmente diferente. Si eso lo trasladamos a nuestro rubro un poco más místico, religioso o psicológico, una meditación puede desencadenar desde un montón de fantasías hasta un verdadero contacto con la conciencia, ¿sí? Ok. Generalmente lleva años crecer a través de las etapas de la personalidad y si alguien alcanza una etapa, generalmente pasa una fase completa de la vida allí. Basta pensar en una persona tradicionalista o un modernista que pueden debatir durante años alrededor de la mesa familiar. Esas etapas con su cosmovisión permanecen durante bastante tiempo y necesitan tiempo también para cambiar. Por otro lado, cualquiera que forme esas etapas pueden tener experiencia pico de estados espirituales relativamente rápido. En cuestión de minutos, horas o días, dependiendo de la práctica y la capacidad de la persona, tanto una persona tradicionalista como modernista o una persona posmoderna o integral pueden tener estados de conciencia no ordinarios. A ver, déjenme ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Aquí tenemos nuevamente la red de Wilber que dice, la llamada red de Wilber, el gráfico muestra esta diferencia entre estos y describe las etapas de estructura, que son los ejes verticales, y las etapas de estado, que son los ejes horizontales. Al comparar la estructura profunda de las diferentes experiencias descritas en todas las grandes tradiciones espirituales, Wilber descubrió que los estados de conciencia también pasan por etapas de profundización progresiva, apertura y despertar.
y hay 4 etapas de estado universales que son la psíquica, la sutil, la causal y la no dual. Esto también puede ejemplificarnos un poco el hecho de por qué todas las personas pueden tener a nivel madurez o a nivel vida común, pueden tener distintas formas de pensar, distintas formas de ver la vida, distintas perspectivas, objetivos, y a nivel de interiorización y de experiencias espirituales también podemos ver desde gente muy fantasiosa o gente que tiene una distorsión totalmente de la realidad, hasta experiencias totalmente trascendentales, experiencias que te cambian la vida, experiencias que te iluminan, que te despiertan. Entonces, sí, una de las propuestas que aquí nos hace Wilber con esto que menciona es precisamente cómo hay que analizar los casos personales desde el punto y el enfoque en el que se encuentran particularmente. Pasando después a Jung, Jung nos habla de lo que es la imaginación activa. Dice que es desarrollada esta técnica entre 1913 y 1916. La técnica de meditación de la imaginación activa es una técnica mediante la cual los contenidos del inconsciente se traducen en imágenes, narrativas e incluso en seres o espíritus separados. Jung propuso que la imaginación activa sirvió como un puente entre lo inconsciente y lo consciente. Puede ocurrir espontáneamente o puede ser provocado a través del trabajo con los sueños y la creatividad. Jung creía que no estábamos solamente conectados a nuestro propio inconsciente, también estamos conectados al inconsciente colectivo. Esto podría conocerse como Dios o los registros akáshicos o por muchos otros nombres. Esto explica las experiencias clarividentes, psíquicas de todo tipo, a través de lo que él menciona como la técnica de la imaginación creativa. Y vamos a ver también un ejemplo de cómo se realiza esto de la imaginación creativa. Esta es la imaginación creativa y la terapia. A ver. Ok. La imaginación activa dice que es uno de los varios métodos que Jung incorporó a su práctica de psicoterapia. Lo usó con pacientes de la siguiente manera. La técnica de visualización es similar a los viajes chamánicos. Ayudó a los pacientes a realizar viajes mentales y llevar al inconsciente a la conciencia. Actividades creativas artísticas. El paciente usa música, danza, pintura, cerámica, escritura. El paciente puede hacerse creativo de forma independiente a través de este método. Al pintarse él mismo, se da forma a sí mismo. Hacer imaginación activa dice que permite las formas de pensamiento del inconsciente o yo interno y de la totalidad de la psique para representar cualquier mensaje que esté tratando de comunicar a la mente consciente. La escritura automática, que bueno, esto de hecho se conoce como mediumnidad, la escritura automática. El paciente escribe cualquier cosa lo más rápido que puede sin pensarlo. Estas son las 3 formas en las cuales Jung incorporó estos ejercicios a la psicoterapia a modo de extraer del inconsciente lo más que se pueda. Cuando vemos, por ejemplo, la interpretación de sueños, estamos extrayendo del inconsciente los mensajes. Cuando estamos haciendo técnicas como estas, estamos extrayendo información del inconsciente y obviamente estas van siendo como piezas de rompecabezas que tarde que temprano se van a poder interpretar y nos van a poder revelar información, ¿sí? Dentro del trabajo también que Jung propone, pues está el de la imaginación creativa,
pero también propone el trabajo con la sombra. ¿Mm? La sombra a veces se percibe como negativa porque uno naturalmente tiende a rechazar, a negarse a mirar aspectos indeseables como los traumas y el dolor. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas pueden encontrar una poderosa ira en su sombra que puede ayudarlas a enfrentarse a sus opresores y liberarse del abuso. Ayer que Valder puso su dinámica en el grupo de Leusofía, en la clase que estaba dando, de verdad me sorprendí. Ya me había platicado la dinámica que iba a hacer, pero ya verlo en vivo, eh, para mí fue muy enriquecedor porque es todo lo que hemos estado estudiando al respecto de la sombra fue como que el ejemplo claro de que la sombra es la que tiene el conocimiento, la sombra es la que tiene el poder, la sombra es la que tiene la seguridad, la sombra es la que tiene todo, ¿no? Tiene determinación, ¿no? Dice, ya no pude entrar. Ay, ¿cómo crees, Sator? Esperé buen rato, pero creo que no me vio. Ay, no, dice que no la viste. Muy buena, la sombra salió a jugar. Sí, ya ven que yo les platicaba en la clase de la sombra, pues sobre la actuación, ¿no? Cómo finalmente ahí sale también el inconsciente. Pero la dinámica que puso ayer Balder sí se me hizo bien interesante porque increíblemente la sombra tiene muchísimos recursos y finalmente Jung descubrió que si tú no te enteras de lo que hay en lo que desconoces de ti, estás incompleto, o sea, totalmente estás incompleto. Todo eso que tú crees que careces, todo eso que crees que no existe en ti, ayer la sombra lo demostró totalmente, que ahí está, ¿no? Todos eran convincentes, todos eran seguros, todos eran auténticos, todos eran muy honestos en lo que decían, hasta hubo sombras hasta simpáticas, ¿no? ¿No? Hubo sombras sorprendentemente creativas. Entonces, realmente ahí fue como que el mejor ejemplo que puedo tener en la mente con respecto a ese desconocimiento que existe, ¿no? De nosotros. Entonces, Jung finalmente toma el trabajo de la sombra como parte también de lo que ayuda a despertar, lo que ayuda a desarrollar la conciencia, lo que ayuda a integrarte en todos los sentidos. Dice el contenido de la sombra. En general, la sombra contiene todo lo que nuestros cuidadores o la sociedad consideraron inaceptable cuando estábamos creciendo. Por ejemplo, pueden incluir la rabia, la tristeza, la vulnerabilidad, la sensibilidad, la vergüenza, la urgencia sexual, el trauma que quisimos olvidar, etcétera. Todos queremos percibirnos a nosotros mismos como buenas personas, pero eso excluye gran parte de quiénes somos y nos roba nuestras complejidades. La proyección es otra de las técnicas y ejercicios que toma también Jung como algo importante para trabajar. Carl Jung afirmó que la sombra era el lado oscuro desconocido de la personalidad y era instintiva e irracional y presa tan fácil de la proyección psicológica. La proyección psicológica significa que una inferioridad personal percibida es vista como una deficiencia moral percibida en otra persona. En otras palabras, no nos gusta ver algo en nosotros mismos, así que lo vemos en otros y luego lo demonizamos. ¿Mm? Las proyecciones, obviamente, dice, son dañinas, ¿no? Si no te das cuenta de lo que estás proyectando y si no te enteras de lo que te está reflejando la persona, pues entonces se vuelve perjudicial. Por eso hay ejercicios de proyección que permiten precisamente que tú veas, como el que alguna vez hemos platicado acerca de los héroes, ¿no?
cuando ves a los villanos o cuando ves a los héroes, estás haciendo un ejercicio de proyección. No solamente Jung y Wilber han aportado a la psicología transpersonal muchos conocimientos que incluyen el despertar. Hay que enfatizar que la psicología transpersonal, lo que ahora nos presenta en esta nueva era, es no solamente el desarrollo natural de tu crecimiento o de psicológico, sino que ya ahorita ya implica otros aspectos como es el despertar y como es la conciencia y como es crecer y como es madurar. Ya estamos ahora sí que un poquito más arriba de las cosas básicas. Al ser humano ya se le va a exigir también en cierto momento estar despierto, porque si no estás despierto, simplemente vas a sufrir y vas a enfrentarte a muchas cosas dolorosas. También tenemos a la psicología humanista. En la psicología humanista encontramos también varios precursores profesionales de la psicología transpersonal que aportan igual y se unen a lo que es los objetivos de la psicología humanista. La psicología humanista nació a finales de la década de 1950 como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis. La psicología humanista se basa en la creencia de que las personas son innatamente buenas. En lugar de tratar de categorizar a las personas o diagnosticarlas, se centra más en la percepción de un individuo de sus propias experiencias. Esto también a nivel religioso yo lo identifico mucho porque hay libros, por ejemplo, dentro de nuestra literatura espiritual que dicen que la realidad en el ser humano es la bondad, la maldad es una ilusión. Entonces, en cierto modo, este tipo de psicología va muy afín también a la conciencia de en realidad en ti no hay maldad, hay desconocimiento, hay ignorancia, pero como tal no existe esa ilusión que ya se volvió desgraciadamente una creencia muy fuerte. Las figuras principales en la psicología humanista son las siguientes. Abraham Maslow, que finalmente él también está dentro de la psicología transpersonal, Clark Moustakas, Carl Rogers, Gordon Allport, Rollo May, Louis Hoffman, Charlotte Boyer, Garnett Murphy, James Bugenthal, Henry Murray, Paul Wong y Kirk Schneider. Dice, estas son las principales figuras de la psicología humanista. El concepto del yo dentro de la teoría de uno mismo del humanismo es fundamental para el enfoque de la psicología humanista. Dos psicólogos estadounidenses crearon las teorías sobre el yo. Uno es George Kelly, quien formó la teoría de la construcción personal, y el otro fue Carl Rogers, quien formó la teoría centrada en la persona, en la que los individuos son el foco principal. Lo que importa es cómo ven y perciben el mundo de acuerdo con su propia impresión de la realidad y sus experiencias y sus propias historias. Según la teoría de Rogers, la percepción del individuo influye directamente en su personalidad y es en cómo se comportan en consecuencia para satisfacer las necesidades de su real ser. Rogers amplió la idea de Maslow y señaló que hay 3 etapas por las que un individuo atraviesa. Número 1, la autorrealización. Te tienes que convertir en ti mismo, en uno mismo. Número 2, automantenimiento, para seguir siendo tú mismo. Número 3, automejora, para trascenderte a ti mismo. Fíjense bien. Primero te conoces, luego te conviertes, luego te mantienes y luego te trasciendes. ¿Qué tal,
me gusta para los 4 grados de iniciación, ¿no? También tenemos otra que se llama la psicología positiva. La psicología positiva es un modelo de psicología que se centra en los aspectos de lo que hace que la vida sea buena y significativa. La psicología convencional dice que se centra principalmente en los aspectos más negativos de la vida, como la depresión, la ansiedad, los traumas, las enfermedades. Martin Seligman es visto como el fundador de la psicología positivista. Martin Seligman llevó a cabo una gran cantidad de investigación en el campo y descubrió que la calidad de vida de las personas está directamente relacionada con la medida en que son conscientes y cómo utilizan sus puntos fuertes característicos. El coraje, la persistencia, la sabiduría, son algunos ejemplos de lo que Seligman define como fortalezas distintivas. Hace algunos años, cuando estuve trabajando más en terapia con personas, me viene ahorita a la mente un ejercicio que realizaba para que la gente se conociera, pero sobre todo un ejercicio que tenía que ver con trabajar tu autoestima. Ese ejercicio es muy sencillo. Tú le preguntas a una persona, hazme una lista de 50 cosas que son positivas de ti y hazme otra lista de 50 cosas que son negativas de ti. Y bueno, o sea, primero puedes empezar sobre todo tú mismo por ir anotándolas, porque aquí también se da uno cuenta que tanto se conocen las personas. Y después, si de plano no llegas a las 50 listas, le puedes preguntar a la gente que está a tu alrededor, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, y tú vas anotando. La mayoría de la gente, lo primero que llenaba era todo lo negativo. Era lo primerito que tenían presente. Era lo primerito que salía a relucir. Cuando les tocaba escribir lo positivo, era muy difícil que se dieran cuenta de qué cosas eran pues las cualidades o las virtudes que en sí tienen. Entonces, ese es un ejercicio muy real en donde yo me sorprendí bastante de ver cómo la gente tiene un enfoque muy negativo de sí mismo. Tiene muy presente los errores, tiene muy presentes las críticas, tiene muy presente las cosas aparentemente negativas o las limitaciones aparentemente. Entonces, en cierto modo, el positivismo afirma que a ti te puede cambiar la vida, te puede cambiar la perspectiva si tú te das cuenta de lo que tú eres en positivo y todo lo que tienes en la vida para agradecer, todas las bendiciones que existen alrededor de ti. Ciertamente, si nosotros también hacemos un ejercicio y nos ponemos a ver todas las cosas que aparentemente nos faltan, también vamos a darnos cuenta que nos quejamos más de lo que agradecemos, ¿no? Y tenemos más presente lo que no tenemos que lo que sí tenemos. ¿Se han dado cuenta de eso? Ah, ya lo hiciste, Claudia. Excelente. Y sí, o sea, de verdad que es impresionante. O sea, nos vamos, por ejemplo, a la terapia conductual. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Sentirse Bien y que a través de hacerte consciente precisamente de estos aspectos y de tus pensamientos negativos, asegura que puede disminuir la depresión. Y son ejercicios tan fáciles como decir, a ver, identifica tus pensamientos negativos, ¿no? Soy un tonto, no puedo, soy un inútil, y pones ahí, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejercicios te dice, mira, no lo eres, te hace que pienses, o sea, racional, ¿no? Que razones.
No lo eres, ¿por qué? Porque te levantas temprano, porque haces ejercicio, porque, no sé, eres buen estudiante o eres muy productivo en tu trabajo. Y entonces empieza como que a tumbar tus pensamientos negativos, que son bastantes y que a final de cuentas desde el conductismo te dice que eso es la causa de tu depresión. Eso es la causa de que inclusive se te desarrolle ese trastorno mental que es la depresión. Hasta que empecé a agradecer todo lo que sí tenía y todo lo que he vivido y disfrutado de mi vida, cambió. Ya lo viviste en carne propia entonces. Entonces la psicología positivista finalmente eso es lo que aporta y te dice, pues empieza a ver toda la sabiduría que tienes y empieza a ver todas las cosas buenas que tienes porque solamente te estás enfocando en lo malo, ¿no? Que ese es finalmente el enfoque de la mayoría de la gente. ¿Qué nos hace felices? La felicidad individual se puede apoyar de varias maneras. Los psicólogos positivos indican que áreas como los lazos sociales son muy importantes para el bienestar de una persona. Otra es el ejercicio físico, que puede agregar valor a la experiencia. Practicar una forma de meditación también puede ayudar a mejorar el estado general de felicidad. La estabilidad financiera y la seguridad personal también influyen en nuestro estado de bienestar. En base a estas ideas, Seligman desarrolló una teoría de bienestar conocida como el modelo PERMA. Se compone de 5 elementos, todos los cuales son importantes para vivir una vida feliz y satisfecha. Número 1, cultivar en nosotros emociones positivas. Fíjense que aquí ya trascendió el pensamiento, porque ciertamente cuando observamos nuestros pensamientos, en nuestro pensamiento podemos llegar a creer a lo mejor algo bueno, pero de repente no es algo que sintamos. Y la verdadera felicidad no la piensas, la sientes, ¿sí? Yo no me imagino una persona que por dentro esté con un gran sufrimiento y por afuera esté diciendo, ay, qué feliz soy, porque lo estoy pensando, ¿no? Realmente no, la felicidad se experimenta a nivel emocional. Uh-huh. Emociones positivas es el primer punto de este modelo PERMA. El segundo, compromiso. El tercero, relaciones. El cuarto, el sentido. Y el quinto, el logro. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿por qué se imaginan que estos 5 puntos nos pueden hacer felices? Traten de imaginarlo, traten de ponerlo esto en su mente, a lo mejor en una escena, y por qué se imaginan que estos 5 puntos nos pueden verdaderamente dar felicidad. Sirve mucho que traigan a su mente un momento en el que verdaderamente ustedes se hayan sentido felices y que traten de ver si estos puntos encajan precisamente en esa felicidad. ¿Quién dice yo? Dice, porque nos sirve para contactarnos con la parte más esencial de nosotros mismos, lo más auténtico. Uh-huh. ¿Por qué un compromiso nos haría felices? Digo, hay mucha gente que le huye al compromiso. ¿Por qué el compromiso sería un punto importante para ser feliz? ¿Por qué se imaginan? Acá, allá no te oyen. ¿Por qué? Buenas noches. Porque representa, o bueno, hasta cierto punto, yo creo que lo que hace feliz
El comprometerse es que en el largo del trayecto de la vida, pues se supone que no vas a estar solo. Y como tal, te estás casando con la persona con la cual amas. Entonces, lo único que en todo caso lo separaría, como bien dice, la iglesia sería la muerte, pero realmente yo creo que sería una de las cosas por las cuales este, u- a uno le hace feliz el comprometerse, ¿no? El estar al lado de la persona con la cual amas, ¿no? Y sobre todo, el no estar solo, ¿no? O sola, ¿no? Dependiendo del caso. El compromiso del que habla Neas, pues es el compromiso de pareja, ¿no? Y ciertamente, pues a mucha gente sí le puede hacer muy feliz compartir algo así. Pero realmente aquí no especifica un compromiso solamente de pareja, habla de un compromiso en general. El hecho de que en tu vida existan compromisos, según este modelo de PERMA, te da felicidad. ¿Por qué se imaginan ustedes que comprometernos con una causa, con una persona, con nosotros mismos, con una situación, por qué nos daría felicidad? Vamos a aplicar la neuroplasticidad. Porque formas parte de algo. Ajá, te estás comprometiendo con una causa. Ujú. Y al comprometerte con una causa, sí, sientes que formas parte de algo. Y al formar parte de algo, ¿qué sensación te da eso? Nos hace sentir útiles, exactamente. El ser humano necesita sentirse útil. Eso, saber que siendo tú parte de algo o parte de alguien, tú estás contribuyendo de alguna manera. Acuérdense que nuestro ego, parte de las características que tiene nuestro ego sano es dejar una huella en el mundo. Y eso no lo podemos hacer si no nos comprometemos con una causa, persona, situación, hasta con nosotros mismos. Muy, muy bueno para ese. ¿Por qué las relaciones nos darían felicidad? Si hay gente que de plano hasta es antisocial, ¿no? Porque dicen, las personas traen muchos problemas. ¿Por qué? Porque las relaciones, nos diría, son parte de la felicidad. Ahí entra lo que ahorita decía Eneas, y ciertamente esto es verdad. El hombre no nació para estar solo. El hombre aprende en sociedad, ¿sí? Entonces, la convivencia, por más difícil que a veces pueda ser, por más complicado que a veces pueda ser relacionarnos, la convivencia social, el tener compañeros, amigos, relaciones de todo tipo, hace que nosotros podamos crecer, ¿sí? Nos permite aprender. Y cuando aprendemos y cuando crecemos, finalmente alcanzamos un estado de felicidad. Ujú. Muy bien. Y los logros, eso está muy fácil. ¿Por qué creen que los logros nos hacen felices? Ya se cayó Claudia. ¿Por qué los logros nos hacen felices? Por satisfacción personal, porque hace sentirnos fuertes, capaces. ¿Ustedes recuerdan un logro más reciente que hayan tenido? Por ejemplo, no sé, a Thor, ¿cómo te sientes? Digo, tengo entendido que eres abogada, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando ganas un caso? Casi no me la creo. No, a ver, ¿cómo?
No, lo que pasa es que como trabajo en el sistema penal, Ajá. eh, pues los jueces realmente, desde que entró el nuevo gobierno, como hay mucha crítica por el tema de corrupción, los jueces, aunque haya pruebas, no sueltan a las personas, aunque haya pruebas de que las detenciones no se llevan a cabo como dicen los policías. O sea, no la tienes fácil. No, es muy difícil conseguirlo, aunque tú sepas y aunque lleves testigos, muchas veces tienes que llevar testigos, reportes de C4, videograbaciones para que el juez te conceda. Si no, con unos ¿A cuantos dónde hemos testigos, llegado? sí, a ese grado. Entonces, por eso digo que es así como que, me lo dio, me lo dio, me lo dio, ¡oh, lo conseguí! Entonces, pero pues es por eso, pues, porque muchas veces sí es así como que de verdad decide, no lo puedo creer, no lo puedo creer, lo logré, lo logré. Es eso. ¿Y qué sientes? Pues mucha emoción, mucha satisfacción, porque pues implica esforzarte, implica estar hilando una serie de cosas y argumentando y defendiendo tu punto y destacando y debatiendo y volver a defender tu punto y aunque puede haber fallas, pero pues lo esencial lo tienes que defender, entonces es como muy satisfactorio, es muy satisfactorio, te quedas así como que bien, lo hice bien, bien Exacto. pequeño, muy bien. Exacto. Ujú. Fíjate, tan solo uno de estos 5 puntos que menciona aquí, cuánta felicidad aporta a las personas. En cualquiera de las cosas que nosotros nos desempeñemos, cuando logramos algo, cuando conseguimos un éxito personal, profesional, como sea, nos demostramos a nosotros mismos y le demostramos a la sociedad quién somos. Se pone en juego nuestra capacidad de inteligencia, nuestra manera de relacionarnos, nuestra creatividad. O sea, se ponen en juego muchas cosas que obviamente el logro, finalmente, esa victoria que tú alcanzas, te reafirma como persona. Entonces, estos 5 puntos son los que finalmente este señor detectó que si tú los cultivas y los trabajas diariamente en tu vida, tú vas a ser feliz, tú te vas a sentir feliz, ¿sí? Y son cosas que nacen dentro de ti, son cosas que tienen que ver contigo y muchas involucran lo que tú das a los demás. Por ahí hay una frase que dice, hay más felicidad, hay más satisfacción en dar que en recibir. Y sí es cierto, en cierta manera, todo lo que tú eres no es nada más para ti, es también para contribuir a una sociedad. ¿Sí? Muy bien. Por último, nos hablan de la psicología holística, que esta también ya cada vez está un poquito más sonada. La psicoterapia holística combina una serie de factores basados en la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Intenta analizar cómo los problemas en uno de los 3 aspectos, ya sea la mente, el cuerpo o el espíritu, pueden afectar las otras áreas de tu vida. La terapia holística es una forma de comprender y aceptarse mejor a sí mismo a través de una mejor conciencia de cómo interactuamos con estos aspectos. Según la teoría de la terapia holística, la conciencia de una persona consiste en una interacción entre mente, cuerpo, espíritu, alma. La terapia holística toma elementos de otras formas de terapia como el psicoanálisis, la respiración, la hipnoterapia, la terapia cognitivo-conductual, las imágenes guiadas, etc. El objetivo de la terapia holística es ayudar a la persona a comprender cómo la mente y el cuerpo y el espíritu están trabajando juntos y cómo apoyarlos para lograr armonía. La terapia holística no se trata de la eliminación de los síntomas, sino de ver los síntomas como una forma en que el cuerpo se comunica y solicita la atención consciente. ¿Mm? Ahora, de todo esto que hemos repasado hoy, desde la
transpersonal, positiva, humanista, ahorita holística. ¿Qué es lo que todas tienen en común? ¿Qué encuentran que todas tienen un punto sobre todo muy en común? Que de hecho es con lo que comenzó esta clase. ¿No? Encontrar el equilibrio. Para encontrar el equilibrio necesitamos ese punto en común, la felicidad. Para encontrar la felicidad necesitamos ese punto en común. Porque si se fijan, ninguna de las que mencionamos como que es parecida a lo que conocemos, o sea, no está centrada, por ejemplo, en la enfermedad, no están centradas en las desgracias, en los traumas, no están centradas en lo malo de la gente. Hay algo que tienen en común y que es muy necesario para poder trabajar este tipo de psicologías. Está bien fácil. Se necesita conciencia. Todas necesitan trabajar la conciencia. Si nosotros trabajamos la conciencia, nos podemos acercar a cosas más trascendentales como es la espiritualidad, que es lo que menciona Leti. Sin conciencia, ¿y qué es conciencia? A ver, ¿quién me dice? No quiero que estemos repitiendo palabras nada más por repetir y que ni entendamos qué estamos diciendo. ¿Qué es la conciencia? ¿Ya no se acuerdan? Nadie de aquí vio mi cuestionario, ¿ah? Que les mandé. ¿Qué es la conciencia? Esa es la transformación, ¿no? La conciencia es muy sencillo, darte cuenta. Te tienes que dar cuenta de que hay algo que se necesita cambiar, se necesita sanar, se necesita reparar, se necesita transformar. Pero te tienes que dar cuenta. La gente que no cambia y la gente que está enclochada en su sufrimiento es la gente que no se da cuenta, que no se entera de nada. ¿Sí? Es la capacidad de hacer introspección. Pero cuando ya tú decides ir a trabajar cosas tan evolucionadas como las que acabamos de ver ahorita, necesitas primeramente tener conciencia. Abrir tu mente y decir, ok, estas son las cosas que necesito, por qué las necesito, para qué me van a servir, en qué me van a beneficiar, cómo voy a crecer. ¿Sí me explico? Todas esas preguntas uno se las hace cuando hay conciencia. Cuando no hay conciencia no te preguntas nada y de hecho andas ahí como abejita de flor en flor, ¿no? Cuando hay conciencia, de alguna manera sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas y vas directamente a buscarlo. Y en ese sentido, todos estos tipos de terapia te van a funcionar porque tú ya vas con esa conciencia. Este punto es bien importante, les voy a decir por qué. Muchos psicólogos, sobre todo del área psicoanalista, cognitivos y todo esto, dicen que este tipo de psicología no sirve. Dicen que este tipo de psicología en realidad no soluciona nada, que es nada más como algo motivacional. No sirve para la gente inconsciente. Eso sí es una realidad.
La gente que no sabe lo que quiere ni sabe lo que espera de la vida, no le va a servir, porque simplemente no lo va a entender. Es una persona que no va a entender por qué tiene que tener emociones positivas o por qué tiene que relacionarse para ser feliz. Es más, ni siquiera va a entender qué es la felicidad o para qué quiere ser feliz o qué es la felicidad. ¿Sí? Este tipo de psicología finalmente es cuando nosotros empezamos a despertar, cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿sí? De hecho, en el trabajo de la sombra, una de las cosas que dice Jung en el texto es, el trabajo de la sombra es solamente para las personas que están dispuestas a hacerse responsables. El trabajo de la sombra es solamente para las personas que están dispuestos a verse a sí mismos. El trabajo de la sombra no va a servir para alguien evasivo. Y de hecho, no